Vamos a continuar con este tercer bloque de redes. Este bloque va a ser el último que vamos a ver de redes propiamente dicho, y luego pasaremos a lo que es los sistemas en red, pero directamente utilizando ya ordenadores y sistemas operativos donde iremos configurando los diferentes aspectos de la red. En este bloque lo que vamos a tratar son los cuatro últimos apartados que tenemos aquí, que son subnetting o subredes, enrutamiento, puertos de comunicaciones y NAT. Pues vamos al grano. Vamos a empezar con el subnetting, o lo que es lo mismo, la creación de subredes. No es más que la división de una dirección de red, no de la dirección del host, en tantas redes como sea posible o como se necesite. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que tener en cuenta bien el número de equipos que vamos a tener que poner en cada una de las subredes, o bien el número de subredes que necesitemos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer tomando prestados. Vamos a coger parte de los bits que tenemos en la dirección de host, en la última parte de la dirección, ¿de acuerdo? La que identifica a los hosts. Y los vamos a utilizar para establecer la dirección de la subred. En la práctica lo que vamos a hacer realmente es cambiar simplemente la máscara de red que vamos a utilizar, ¿vale? Utilizando o cogiendo ese trocito que estamos diciendo de la parte de la dirección del host, ¿de acuerdo? Lo vemos en un ejemplo ahora. Vamos a recordar un poquito primero cómo funcionan las redes, ¿vale? Tenemos una dirección IP, en este caso tenemos la 192.168.0.34, ¿de acuerdo? Que la descomponemos en números binarios por bloques de 8 bits, como ya sabemos, de la forma que tenemos ahí. Tenemos una máscara, en este caso la 255.255.255.0, que la descomponemos también en números binarios en bloques como lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y para obtener la dirección de red lo que hacíamos era la operación AND lógica, ¿de acuerdo? Que consistía en poner solo unos donde coincidan tanto en la dirección IP que tenemos en la parte de arriba como en la máscara de red. Es decir, 1 y 1 es 1, pero siempre que tengamos 1 y 0 o 0 y 1 será 0, ¿vale? Entonces obtenemos eso. Tenemos que recordar también que la máscara de red la podemos definir bien por 255.255.255.0 o bien determinando el número de bits que vamos a coger nosotros para determinar la máscara. En este caso estamos cogiendo los tres primeros bloques de 8 bits, es decir, estamos definiendo una máscara de red de 24 bits, que es esto que tenemos aquí abajo como barra 24. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a por ello. Bueno, pero el caso es, ¿y para qué necesitamos las redes o las subredes? Pues las subredes lo que nos permiten es ahorrar direcciones IP. Ya sabemos que con TCP/IP v4, con la versión 4, el número de redes disponibles o el número de direcciones de redes disponibles es muy limitado. Entonces lo que nos permite utilizar las subredes es que en vez de utilizar todas las direcciones que tenemos dentro de una red, lo que vamos a hacer es utilizar solo aquellas que nosotros necesitamos, dejando disponibles el resto. ¿De acuerdo? Bien, también nos va a servir para segmentar las redes, para separar físicamente las redes, ¿no? Un ejemplo muy claro lo tenemos si pensamos en un instituto, en las clases. Cada una de las clases es una pequeña red en sí misma, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, o lo que podemos hacer, es definir cada una de las clases como una subred, ¿de acuerdo? Con sus 20, 30 equipos, los que sean, ¿de acuerdo? Que no interfiere con las demás. Muy relacionado con eso es el siguiente punto, ¿no? El de reducir el tráfico de red. ¿Por qué? Porque limitamos los mensajes de broadcast, esos que se envían a todos los equipos de la red, solo a los equipos que están en esa subred. Dentro del aula, esos mensajes de broadcast no saldrían del aula, ¿de acuerdo? No interfiriendo con el resto de aulas que también están haciendo ese mismo envío de mensajes de broadcast para saber quiénes están conectados, cuándo están conectados y demás. Por tanto, reducimos bastante el tráfico de red. Al reducir el tráfico de red, lo que hacemos es aumentar el rendimiento de las redes, ¿vale? Tenemos mucho ancho de banda disponible, tenemos mucha capacidad de la red disponible que no se utiliza con esos mensajes de broadcast, de modo que el tráfico es mucho más fluido y conseguimos un mayor rendimiento de la red. También conseguimos aislar segmentos especiales de la red. ¿A qué me refiero con segmentos especiales? Pues lo primero son segmentos o zonas de la red donde vamos a tener equipos críticos, por ejemplo servidores.
¿De acuerdo? Ponemos los servidores en una subred y les aislamos de todo lo demás. ¿Qué significa aislar? Significa separar. ¿De acuerdo? Si no los tenemos en la misma red, si no sufren ese constante bombardeo masivo de mensajes de broadcast, esos servidores van a ser más eficientes. El rendimiento aumenta también. ¿De acuerdo? Y por último, securizar o asegurar el acceso a la red. Si tenemos cada cosa bien segmentada, bien separadita, podemos controlar de una forma mucho más eficaz qué equipo se conecta en qué subred. Imaginaros, tenemos una subred para 20 equipos, pues no vamos a poder tener conectados 28, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a securizar, vamos a saber qué cosas están conectadas en qué tramo de la red, ¿de acuerdo? Incluso podríamos conectar o podríamos configurar herramientas de monitorización para cada uno de esos segmentos de la red y tener en todo momento una imagen clara de los equipos que tenemos conectados en la red y lo que está haciendo cada uno de ellos. Pero vamos al grano. Vamos a empezar con la creación de subredes. Entonces, para crear subredes, lo primero que tenemos que hacer es recordar que tenemos 8 bits para direcciones IP. Estamos hablando, lógicamente, de una red clase C. ¿De acuerdo? De la típica 192.168.0 que tenemos o que tomamos como referencia siempre. Entonces, en esa red, los 3 primeros bloques están definidos por la dirección de red, que sería 192.168.0. Entonces, nos queda un bloque de 8 bits, el último, ¿de acuerdo? Que nos permite 2 a la 8 posibilidades, es decir, 256 posibles hosts. Aquí tenemos que tener claro una cosa, ¿de acuerdo? Que es con la que vamos a partir tanto para las redes como para las subredes. Y es que la primera dirección de red la tenemos que eliminar, no se puede utilizar, ¿de acuerdo? La 192.168.0.0 sería la dirección de red, con lo cual esa la tenemos que quitar, ya nos quedan 255, y que la última, la propia 255, sería la dirección de broadcast de la red. Es decir, tampoco la podemos utilizar. Entonces, aunque tengamos 256 posibles hosts, si quitamos la primera y la última, nos van a quedar 254 direcciones IP para host, que son con las que vamos a partir. Eso sería en una red normal, ¿vale? En una red clase C en la que no tenemos ningún tipo de subred definida. Vamos a ver ahora cómo podemos trasladar esto a la subred. Recordad, ahora mismo tenemos 8 bits utilizados para la dirección o el direccionamiento de los hosts. 8. Cuando nosotros pasamos a crear subredes, entonces lo que vamos a hacer es tomar prestado de esa parte de host, de esos 8 bits que teníamos, ¿de acuerdo? Vamos a tomar prestados, por ejemplo, 1, ¿de acuerdo? Si tomamos prestado un bit, vamos a tener las posibilidades de 0 o 1. Es decir, vamos a tener 2 subredes diferentes, cada una de ellas con 2 elevado a 7 posibilidades, ¿de acuerdo? Que son los bits que nos quedan. Si quitamos un bit de esa parte de host, de los 8 que tenemos, nos quedan 7, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizamos la regla de 2 elevado a 7 posibilidades, tendremos 128 posibles hosts. Si seguimos pensando en que la primera dirección, aunque sea de una subred, va a ser la asignada a esa dirección de red y la última va a ser la dedicada a la dirección de broadcast o de multidifusión, pues nos quedan que la primera subred, la subred 1, será la 192.168.0.0, ¿de acuerdo? En este caso la máscara es 25, tenemos los 24 primeros bits, los 3 primeros bloques, más 1 que quitamos del bloque de host, ¿de acuerdo? Y entonces los equipos que van a estar en esta subred irían del 192.168.0.1 al 192.168.0.126, ¿vale? La segunda subred empezaría a continuación, el primer equipo sería el 192.168.0.129, recordad que el 128 definiría la subred, ¿vale? Y el último equipo sería el 192.168.0.254, ya que el 255 sería la dirección de broadcast o multidifusión. Vamos a verlo en binario, que igual en binario lo vemos un poquito más claro, ¿vale? He aplicado 2 colores. El rojo nos va a indicar lo que es la dirección de red y el verde, no sé si lo veis en verde, que tenemos lo que va a ser la dirección de la subred.
Entonces, vamos a partir de esa dirección que hemos dicho antes, ¿no? De una dirección de clase C, que es la 192.168.00. Si eso lo traducimos a binario, tenemos los 4 bloques que tenemos a continuación. ¿Vale? Entonces, de la última parte, de la que tenemos en negro, de la que indica la dirección IP del host, del equipo, ¿de acuerdo? Vamos a quitar un bit. Vamos a quitar el primero por la izquierda. Lo vemos cuando pone aquí la primera subred, ¿vale? Entonces, si quitamos ese primero, que es este que ponemos aquí en verde, ¿vale? ¿Le veis ese que está en verde? Entonces, ese bit le vamos a utilizar solo para la subred. Es el que quitamos y vamos a utilizar para la subred. Entonces, vamos a ver cómo nos quedan 7 bits restantes para utilizar para el direccionamiento de los hosts. ¿De acuerdo? Entonces, ese bit, como decíamos, puede tener las posibilidades de 0, 1. El 0 va a ser la primera de las subredes, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí, que sería la 192.168.00, ¿de acuerdo? En este caso la máscara sería 255.255.255. Y aquí tendríamos que poner este 0, ¿vale? Tendríamos que ponerle con un 1 y nos daría pues 128, ¿de acuerdo? Bien. Y la segunda subred sería a continuación, ¿vale? Pondríamos el 1 en la parte que quitamos a la dirección del host, ¿de acuerdo? Pondríamos un 1 y ese 1 corresponde a este 128. Entonces, la segunda subred sería la 192.168.0.128. ¿De acuerdo? Y volveríamos a tener 2 elevado a 7 posibilidades para los equipos, para los hosts que vamos a conectar, que serían los 7 bits que nos quedan de esa parte de hosts disponibles. A modo de resumen, vamos a ver un poco cómo funciona el subnetting. Vamos a partir de una red de clase C del tipo 192.168.0 y vamos a suponer un host 10, ¿de acuerdo? Con una máscara 255.255.255.0, la típica de las clases C, ¿de acuerdo? Con 24 bits utilizados para la máscara. Y a partir de ahí vamos a hacer una pequeña tabla donde vamos a ver cómo se comportan las diferentes subredes, ¿de acuerdo? Las características de las diferentes subredes, analizando los bits que vamos a tomar prestados de esa dirección de host, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos en la tabla, vamos a ver por un lado que tenemos varias columnas. La primera, que son los bits que vamos a tomar prestados. He puesto pues simplemente los 3. ¿Vale? 3 casos, pero podríamos seguir poniendo más. El funcionamiento va a ser siempre igual, ¿de acuerdo? La segunda columna va a mostrar el número de redes por cada número de bits que tomemos prestados. La tercera columna van a ser los bits que nos van a quedar para definir los hosts. Si tomamos prestados bits de esa parte de host, pues tendremos que reducir de ahí. La siguiente columna va a mostrar los hosts, el número de equipos que vamos a tener por cada una de las subredes, teniendo en cuenta que en cada una de las subredes, como hemos visto anteriormente, tenemos que quitar la dirección de la propia subred y la dirección de broadcast. Y en la última columna vamos a tener el número de hosts totales, ¿de acuerdo? Cuantas más subredes tengamos y vamos a ir quitando 2 equipos o 2 direcciones por cada una de esas subredes, pues iremos viendo que el número de hosts totales que podemos tener va a reducirse, ¿de acuerdo? Partiendo de los 254 vamos a ir que se va reduciendo. Entonces vamos a ver un poquito cómo se hacen estos cálculos, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos en la primera fila, donde tenemos que tomamos prestado un bit. Si os fijáis, ese número, ese 1, lo he puesto con un color rojo y a lo largo de toda la tabla va a seguir en ese color rojo, siempre que no hagamos referencia a él, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos al principio, si tomamos un bit prestado, tendremos 2 elevado a ese número, ¿de acuerdo?, de subredes disponibles. En este caso, 2 elevado a 1, pues nos va a dar que tenemos 2 subredes diferentes, ¿vale? Entonces, para calcular los bits que nos quedan serán los 8 que tenemos por ser una clase C, por tener esa máscara /24, nos quedan 8 libres hasta los 32, menos el que tomamos prestado. Es decir, que nos van a quedar 7 bits disponibles para identificar los hosts, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta la fórmula de que el número de host es 2 elevado al número de bits que tenemos disponibles para ellos, menos 2,
porque quitamos la de broadcast y la dirección de red, pues en este caso nos quedaría 2 elevado a 7, que serían 128, menos 2, es decir, al final vamos a tener 126 hosts en cada subred. Como tenemos dos subredes, ¿vale? Pues 2 por 126 nos encontramos con que tenemos 252 hosts disponibles, ¿vale? Bien, el proceso sería el mismo para cualquiera de los siguientes casos, ¿no? Si tomamos prestados 2, si tomamos prestados 3, si tomamos prestados 4, los que fueran, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo, como siempre, vamos a hacer los cálculos igual. Lo primero, identificar cuántos bits tomamos prestados, ¿de acuerdo? Con eso sacamos el número de subredes. Después calculamos cuántos bits nos quedan para el host, con eso sacamos el número de hosts que vamos a tener en cada una de las subredes y por último vamos a sacar el número de hosts totales, ¿de acuerdo? Con esto yo creo que tendríamos una base muy sólida para poder trabajar con subredes en cualquiera de los casos que nos hemos planteado nosotros. El siguiente punto que vamos a tratar es el enrutamiento. El enrutamiento no es más que el proceso de enviar los datos a través de datagramas desde un equipo terminal a otro equipo terminal de datos sin importar la red o redes a la que ambos pertenezcan. Es decir, me da igual que estemos en la misma red, me da igual que tengamos que pasar por 18 redes diferentes, el proceso va a ser similar, va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Y ese proceso es lo que llamamos enrutamiento. Para realizar el enrutamiento, lógicamente necesitamos unos dispositivos. En este caso, estos dispositivos operan a nivel de red y podemos tener dos tipos de dispositivos, que son, por un lado, los routers, que son el dispositivo principal, nos permite saltar de una red a otra red diferente, ¿de acuerdo? O los bridge, los puentes o pasarelas, que nos permiten los mismos, nos permiten saltar de una red que podemos tener una configuración, un protocolo, una tecnología, incluso medio de transmisión diferente, a otra red con otra tecnología, otro medio de transmisión u otra tecnología diferente. El enrutamiento se basa en tablas, ¿de acuerdo? Cada dispositivo de enrutamiento, los routers, los bridge, lo que van a tener es una tabla en el que van a aparecer las direcciones de las redes a las que están conectados esos dispositivos. Si pensamos que el enrutamiento se tiene que hacer entre redes, cada uno de esos routers, cada uno de esos dispositivos tendrá que estar conectado al menos a dos redes diferentes, ¿vale? Pero podrá ser el caso de que tengamos no solo dos, sino múltiples redes diferentes a las que están conectados esos dispositivos. Esas tablas de enrutamiento lo que nos van a decir es el camino que tienen que seguir esos datagramas, ¿de acuerdo? Que partes de la comunicación tienen que seguir esos datagramas en ese router para encontrar la red a la que están dirigidos, a la que tienen que llegar. Como hemos dicho, el mecanismo principal del enrutamiento se basa en estas tablas de enrutamiento, ¿de acuerdo? Estas tablas de enrutamiento las vamos a encontrar tanto en los routers como las podemos encontrar también en los hosts, en los equipos. Esto que tenemos aquí, esta imagen que tenemos aquí a la derecha, corresponde a una tabla de enrutamiento de un equipo con Windows 10, ¿vale? Se puede realizar con el comando routeprint y nos va a devolver esta tabla donde nos vamos a encontrar una serie de columnas que nos van a mostrar la información. Dentro de esta información tenemos que destacar la primera columna, que es el destino de red, ¿de acuerdo? Aquí podemos encontrarnos tres apartados diferentes o tres tipos de direcciones diferentes. Nos podemos encontrar la dirección de un host, es decir, de un equipo, como puede ser ese 127.0.0.1 que tenemos ahí en la tercera posición. Nos podemos encontrar una dirección de red, como puede ser el que tenemos encima, la segunda posición, el 127.0.0.0, que nos va a marcar una dirección de red, o nos podemos encontrar una ruta por defecto, que es la ruta general, que sería la 0000, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que tengamos una dirección de host y la tengamos definida en esta tabla, la utilizaremos, ¿no? Y buscaremos cuál es el camino para llegar a esa dirección. En el caso de que no sea una ruta de host, pero sea una ruta de red, seguiremos el mismo proceso. Y cuando no sea ninguna de las rutas de host o de red que tenemos definidas, utilizaremos el camino establecido para esa ruta por defecto, para esa red 0000 que representa cualquier red o cualquier equipo que no esté definido ahí.
La segunda columna va a ser la máscara de red del destino, ¿de acuerdo? Del equipo o de la red a la que queremos llegar. Luego nos vamos a encontrar con la puerta de enlace, que será el dispositivo de red por el que nosotros vamos a salir de nuestra red a otras redes. Estos dispositivos de red, recordad que son el router o el bridge que nos vamos a encontrar en nuestra red, ¿vale? Esa va a ser nuestra puerta de enlace. Y por último, importante para nosotros va a ser la interfaz, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar que, aunque estamos habituados a que nuestros equipos tengan una única interfaz de red, puede no ser así. Muchos servidores van a tener más de una interfaz de red, van a tener varias tarjetas de red, cada una con una dirección diferente o cada una incluso con varias direcciones. Entonces tendremos que establecer en estas tablas de enrutamiento por qué interfaz, por qué tarjeta de red vamos a salir para llegar a cada una de las redes diferentes. ¿De acuerdo? Si queréis luego podemos poner un ejemplo de ello, ¿vale? Un servidor web donde tenemos que hace las veces de servidor de web para la red interna y para la red externa, tendrá una interfaz que utilizamos para la red interna, una tarjeta de red que estará en la red local y otra tarjeta de red que estará conectada a internet directamente, por ejemplo a través de un cable ADSL, un cable de fibra, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces tendremos esas dos interfaces y tendremos que decidir si el tráfico es para la red local, lo mandamos por la tarjeta de red que está conectada a la red local. Si el tráfico es hacia afuera de nuestra red, lo mandaremos por la otra interfaz. ¿Vale? Así es un poquito cómo va a funcionar estas tablas de enrutamiento. Como veis, son muy sencillas, es decir, a dónde queremos llegar y por dónde queremos llegar. ¿De acuerdo? A qué dispositivo nos tenemos que conectar para poder llegar ahí. ¿Vale? Bien. El siguiente apartado que vamos a tratar es el de los puertos de comunicaciones. Los puertos de comunicaciones sirven para establecer a nivel de capa de transporte cómo las aplicaciones se comunican entre sí. Es decir, identifican los procesos a nivel de aplicación, todos los procesos, todas las comunicaciones que una aplicación, que un programa, que un servicio está prestando, ¿vale? Van identificados a través de un puerto de comunicaciones. Ya hemos utilizado nosotros puertos de comunicaciones cuando hicimos las prácticas con Docker y montábamos el servidor y redirigíamos los puertos de comunicaciones de Docker al puerto de comunicaciones de la máquina. Aquello 80-80 que poníamos, o 80-80.000 o cualquier cosa que cambiábamos nosotros allí, ¿vale? Hemos visto un poquito cómo funcionaba, ¿no? Pero ahora vamos a ver en concreto cómo va esto de los puertos de comunicaciones. Bien, entonces, los puertos de comunicaciones son números que van del 0 al 65.535, es decir, son 2 elevado a 16 posibilidades, ¿de acuerdo? Y esos números representan, algunos de ellos, aplicaciones concretas, ¿de acuerdo? Hay números que están perfectamente asociados con algunas aplicaciones o algunos servicios que nos vamos a encontrar en redes. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Supongamos el siguiente ejemplo. Un equipo está conectado a internet y tiene abierto un navegador, ¿vale? Por ejemplo el Chrome o el Edge o el que queráis vosotros, el Firefox, y está utilizando además un cliente de correo electrónico. En Windows, pues el más típico puede ser el Outlook, ¿de acuerdo? El navegador web lo llamaremos la aplicación 1 y al correo, al cliente de correo electrónico, pues será nuestra aplicación 2. Las dos aplicaciones, tanto el navegador como el correo electrónico, están utilizando el mismo medio de transmisión. Están utilizando la misma interfaz de red. Pero sin embargo todo el tráfico va por ahí y tenemos que ser capaces de diferenciar el tráfico que va para el navegador web y el tráfico que va para el cliente de correo. ¿Cómo vamos a identificarlo? Pues a través de ese algo que nosotros hemos dicho que es el puerto de comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para distinguir qué datagramas se corresponden a cada una de las aplicaciones, al navegador web o al cliente de correo electrónico, establecemos para cada una de ellas un puerto de comunicaciones diferentes, uno
o varios. Algunas aplicaciones ya veremos que van a necesitar más de un puerto de comunicaciones, ¿de acuerdo? De modo que la aplicación 1, por ejemplo, el navegador web, utilizará los puertos utilizados a servidores web o a páginas web, que son el 80 para transmisiones no seguras y el 443 para transmisiones seguras, cifradas. ¿De acuerdo? Y la segunda aplicación, el cliente de correo electrónico, utilizará los puertos asociados al servicio de correo electrónico, como son el 25, el 110 y el 143. De esta forma, utilizando puertos diferentes, tendremos diferenciado el tráfico que va para una aplicación y el tráfico que va para otra. ¿De acuerdo? Esto que lo hemos visto con un ejemplo nos va a servir para cualquier otra aplicación que nosotros estemos utilizando en nuestro equipo y que tenga que realizar transmisiones o comunicaciones a través de la red. Siempre estableceremos puertos de comunicaciones diferentes para diferenciar el tráfico de red que va para una aplicación o para otras aplicaciones diferentes. Como tenemos muchos puertos, hemos dicho que tenemos más de 65.000, los puertos se categorizan en tres grupos diferentes. Por un lado, los puertos conocidos, llamados en inglés well-known ports, que van del 0 al 1023 y se utilizan para procesos de aplicación conocidos, ¿vale? Como los que decíamos antes, ¿no? El navegador web con el puerto 80, con el protocolo HTTP, o el 443 para comunicaciones seguras sobre HTTPS, el puerto 21 para comunicaciones a través de FTP, el puerto 22 para SSH, el 25 para Telnet, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo grupo de puertos son los puertos registrados, que van del 1024 al 49.151, y estos se utilizan para aplicaciones no estándares. Una de las que hemos visto nosotros, que hemos visto ya en clase, por ejemplo, puede ser MySQL, el servidor de bases de datos MySQL, que utiliza el puerto registrado 3306. El tercer y último grupo son los puertos dinámicos, que van del 49.152 al 65.535 y que suelen utilizarse para realizar conexiones desde el cliente. No es muy habitual encontrarnos estos puertos para servidores o para servicios, sino que son ya para conexiones de cliente-servidor, ¿de acuerdo? Para algún tipo de transferencia interna. Como comentario, como nota, dentro del ámbito de la programación, del desarrollo de aplicaciones, los puertos suelen ir asociados con sockets que permiten la comunicación cliente-servidor, ¿no? Cada uno de esos sockets estará esperando que se conecte un cliente al servidor o que se produzca una transmisión para ejecutar alguna acción dependiendo del programa que tengamos, ¿de acuerdo? Os dejo aquí un enlace a un listado de la Wikipedia donde nos vamos a encontrar todos los puertos disponibles, ¿vale? Especialmente los puertos que son conocidos y los puertos registrados para saber con qué aplicaciones están enlazados cada uno de ellos. Por último, vamos a ver cómo funciona NAT. NAT, que corresponde a Network Address Translation o traducción de direcciones de red, es un protocolo, es un servicio que permite que varias direcciones IP, generalmente son direcciones IP privadas dentro de una red local, puedan compartir una misma dirección pública, lo que llamamos como una dirección de Internet. Generalmente operan a nivel de capa de red y será el router, el dispositivo de red encargado de mantener esta tabla. No deja de ser una tabla donde vamos a tener las direcciones. Aunque no solo el router puede hacerlo, nos podemos encontrar redes donde este tipo de traducción de direcciones va a ser el firewall el encargado de realizarlo, ¿vale? También podemos tener un firewall hardware que nos permite hacerlo. Pero además, aparte de ese router o ese firewall por hardware, lo podemos hacer también por software, ¿de acuerdo? Estableciendo un firewall por software que podemos ver en las máquinas Linux utilizando IP tables, ¿vale? IP tables, una de las partes que nos va a permitir configurar va a ser el enrutamiento utilizando NAT, especificando ese protocolo NAT que nos va a marcar cómo se van a traducir las direcciones de red internas, ¿de acuerdo? Esa red local que nosotros tenemos, cómo va a salir a Internet utilizando esas direcciones públicas que nos va a proporcionar nuestro operador o proveedor de servicios de Internet.
En este ejemplo podemos ver cómo funciona el protocolo NAT. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tenemos un router que tiene implementado NAT. Ese router va a tener una dirección de internet, una dirección pública, que es la 215.37.32.203. A ese router vamos a tener conectada una red local. Una red local, en este caso, que va a ser la red 192.168.32.0. Y en esa red tenemos varios equipos. Los equipos A, B, C y D. Cada uno con una IP diferente. NAT funciona asignando a cada una de esas direcciones IP un puerto. Un puerto de comunicaciones de esos que hemos visto ya antes. ¿De acuerdo? Entonces, para el equipo A le va a asignar el puerto 400. Todas las comunicaciones que salgan de ese equipo A hacia Internet van a tener como puerto origen el 400. ¿De acuerdo? Y para salir a Internet va a utilizar un puerto asignado a ese router NAT. ¿Vale? Entonces esa dirección de Internet 215.37.32.203 utilizará un puerto. En este caso el puerto 1 para este equipo, para este primer equipo de la red, para el equipo A. ¿Vale? En el caso del segundo equipo, del equipo B, utilizaremos como puerto origen asociado a esa dirección IP 192.168.32.13 utilizaremos el puerto 50, y para salir a Internet utilizando la IP pública utilizaremos el puerto 2. Con el tercer equipo utilizaremos el puerto 3, con el cuarto equipo el 4. ¿De acuerdo? De modo que todas las comunicaciones que vengan dirigidas de Internet a esa dirección 215.37.32.203 sabremos a través de ese router y de ese protocolo NAT sobre qué equipo o a qué equipo van dirigidas, estableciendo, comparando en esa tabla desde qué puerto llega y a qué puerto lo tenemos que dirigir. De esta forma tan sencilla, con una tabla tan sencilla como esta, vamos a permitir que múltiples equipos dentro de nuestra red local compartan una misma dirección. Recordad, lo vamos a poder hacer porque tenemos esa posibilidad de utilizar esos puertos de comunicaciones a nivel de dispositivo, en este caso de dispositivo de red, como puede ser el router, que establece que lo que me llega por un puerto sale por otro puerto, lo que me llega por un puerto diferente sale por un segundo puerto diferente, y lo que me llega desde Internet a través de un puerto, pues busco en esa tabla hacia qué puerto lo tengo que redirigir para llegar a la máquina, al equipo terminal que está esperando esa información. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y ya sabéis dónde estoy por si tenéis alguna duda. Muchas gracias por todo, chicos.